Buenos días, señoritas. Carolina, Fernanda, Charik, Nicole, Ashley. Buen día, profe. Nicole, ¿qué sabes de Gonzalo? ¿Sabes algo del por qué no ha ingresado a la plataforma? No, profe, espérame, ya le pregunto si me contesta. Sí, eres tan amable, gracias por tu colaboración. Bueno, ya se está ingresando, ya, tranquila. Ya está ingresando él, pues gracias. Por favor, sus cámaras, son tan amables. Quiero preguntarles, bueno, primero que todo, buenos días para todos. Quiero preguntarles, ¿cómo van ustedes con la lectura del libro que yo les compartí de Bulto a la carga? ¿Lo han estado leyendo o no? Sí, porque pues que no los vaya a coger pues como desprevenidos y que pues, no les quede tiempo de leerlo, porque pues primero es un libro muy interesante, muy bueno, muy completo y pues nos orientan muchas cosas importantes. Entonces, para que por favor no olviden de que hay que hacer esa lectura, ¿sí? Hay que ir haciendo esa lectura una vez nos estemos acercando al final del módulo, pues tendremos que hacer una actividad al respecto de eso. Y hoy estamos a 3 de agosto y nosotros terminamos el 18 de agosto en nuestro módulo, entonces hay que estar muy atentos a esa parte. Hay una niña que no puede asistir a clase, espera que ya te digo el nombre, Nicole, espera que un instante, por favor. Lisette no puede asistir a clase. Permítanme. Bien, entonces vamos a comenzar. Gonzalo. Sí, perfecto. Buenos días. Puedes comenzar, Gonzalo. Dame un segundo que lo voy a colocar por el otro computador. Bueno, listo. Por favor, Ana María, Laura, mantengan sus cámaras disponibles. Listo, ahí me confirman si se ve en la pantalla. Sí, señora, ahí estamos ya viendo. Muchas gracias. Bueno, buenos días.
para el profe, para todos, ¿cómo están? Gracias, buenos días. Bueno, yo les vengo a exponer hoy sobre las habilidades blandas. El tema que me correspondió fue ese. Y bueno, vamos a empezar. Esperen un segundito acá, para que lo vean en gratis. Listo. Entonces, bueno, ¿qué son las habilidades blandas? Las habilidades blandas son aquellas habilidades que que impulsan a la inteligencia emocional y son conocidas como habilidades transversales o socioemocionales. Bueno, su función, digamos que está enfocada en desarrollar ciertos valores y rasgos que fomentan la comunicación y la relación efectiva de una persona junto con lo que lo rodea, ¿sí? Bueno, ahora, se los explico de otra manera. Las habilidades blandas es como la combinación de todas nuestras habilidades sociales, de la comunicación, de nuestra forma de ser, del acercamiento con los demás, de todo lo que hace que nosotros podamos relacionarnos de una manera efectiva con otros. Estas habilidades, puedo decirlo así, se diferencian de otras que son como las que se identifican, digamos, con el conocimiento académico que se tiene pues durante pues, la formación que recibe. Tienen que ver un poco más como con las aptitudes, con los rasgos de la personalidad, con los conocimientos, con los valores que se adquieren, ¿sí? ¿Para qué sirven y para qué utilizarlas? Bueno, ¿para qué sirven? Pues la importancia de esto, como les dije hace un momento, radica en comprender que tenemos una gran responsabilidad con nosotros mismos de poder manejar de una forma efectiva todas y cada una de nuestras emociones. Claro, aquí hay que aclarar que también tenemos que manejar como lo que sucede con otras personas, ya que pues aunque estas habilidades son muy enfocadas principalmente hacia el trabajo, pues tienen un fuerte vínculo, digamos, con la vida diaria, con la vida personal. Y bueno, ¿para qué utilizarlas? Bueno, las nuevas formas de trabajar ahora exigen como nuevas capacidades para el trabajo colaborativo y son las habilidades blandas pues las que son esenciales para esto. Bueno, las grandes empresas ya han dejado de dar tanta relevancia al número de los diplomas con los que ahora cuenta una persona o un candidato para pasar a enfocarse como en el desarrollo de las habilidades, de estas habilidades, pues para que se forme como digamos un mayor trabajo en equipo, una unión y un trabajo más práctico. Bueno, pues aunque con las habilidades no se nace, se aprenden por medio de 4 etapas. La primera es la incompetencia inconsistente, que es la etapa como de, sí es llamada como la ignorancia dichosa, que es como no solo, o sea, no solo se ignora que no se ha de hacer, sino que tampoco se sabe o se tiene experiencia de ello. La segunda es la incompetencia consistente, que es como se conoce, ahora sé que no sé. La competencia consistente, que es en la que usted es capaz de hacerlo, pero si le presta atención y concentración. Y la competencia inconsistente, que es la habilidad que se convierte como ya, o sea, ya es una habilidad que se convierte en un proceso automático. Ahora les voy a dar un ejemplo de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, dice como, bueno, como les explicaba hace un momento, o sea, en esta es la que usted no sabe que existe y por ende tampoco sabe hacerla, ¿sí? Entonces dice, por ejemplo, el primer ejemplo. Un hombre ha vivido toda su vida en la punta de un cerro y no conoce los automóviles. Por lo tanto, no sabe que no sabe manejar un automóvil. Simplemente no sabe que existen. Por lo tanto, tampoco sabe que no sabe conducirlos. El caso número 2. Como les expliqué, esta etapa es cuando la persona ya se da cuenta de que no sabe las cosas y pues toma la decisión de seguir adelante con el aprendizaje o sencillamente quedarse en este. Miremos el ejemplo número 2. El hombre que siempre vivió en el cerro un día resuelve bajar a la civilización y se encuentra con los automóviles. Inmediatamente se da cuenta de que hay personas conduciéndolos, pero él no posee la competencia. Ahora sabe que no sabe conducir un automóvil. La número 3, la competencia consistente. Esta, como les expliqué hace un momento, es la que uno ya sabe que es capaz de hacerlo, pero tiene que aplicar toda su atención y concentración en ello. El ejemplo dice así. Espérenme un momento, los corro acá. Dice,
Cuando el hombre que bajó del cerro empieza a aprender a manejar y se lanza a sus primeras prácticas, se dice a sí mismo: aprieto el embrague, pongo primera, miro por el espejo, giro el volante y voy soltando despacio el embrague para que el auto no se me apague. Es un proceso consciente que se debe hacer para una operación que toma unos pocos segundos. Es posible que nuestro amigo que está aprendiendo a manejar transpire, se agote mentalmente con tantas cosas que debe procesar y aplicar al mismo tiempo. También es posible que desee que la radio esté apagada y que nadie hable o lo distraiga. Listo. Y el ejemplo número 4, como les explicaba, es cuando ya la habilidad se convierte en una serie de hábitos que se convierten en automático. El ejemplo dice: nuestro amigo del cerro ya sabe manejar. Ahora es capaz de conducir un vehículo con gran destreza, relacionar ante situaciones de peligro sin ni siquiera darse cuenta de que está apretando el freno, puede escuchar música mientras conduce, hasta tararear la canción sin estresarse y sin perder el control sobre el manejo. Y hasta puede mantener una conversación mientras conduce. Ya no transpira ni se estresa, hace un cambio, gira una esquina, controlado todos los espejos y no se percata de ninguna de estas acciones. Ahora bien, algunas habilidades blandas. Aquí es lo divertido porque es donde los pongo a exponer a ustedes. No, mentira. Sí, pero básicamente, pues como para mirar si me están como entendiendo un poquito, si yo les pregunto, a quien quiera, eh, ¿cuál de estas habilidades desarrolló el personaje o hizo el personaje o tuvo el personaje para aprender a manejar el carro? ¿Cuál me responderían? Yo diría que flexibilidad y adaptabilidad. Sí, muy bien, una. Yo diría que resolución de conflictos. Sí, muy bien, profe. Dos. ¿Qué más? Quizás toma decisiones porque al saber que no sabía, pues decidió empezar a aprender. Sí, muy bien. Tres. Bueno, ¿alguien más? Tolerancia a Eh, la frustración no entra. ¿Cómo? Dime. Tolerancia a la frustración. Sí, también. Bueno, esto era como un ejercicio para ver si me estaban entendiendo, porque prácticamente sí, todas las habilidades que están aquí, prácticamente las desarrolló el sujeto, porque trabajó en equipo con la persona que le enseñó a manejar. Tuvieron empatía porque, digamos, en el error del embrague, que se le suelte, que se le apague el estrés, todo eso, tuvo que tenerle un poco de control, de estabilidad, de paciencia, la toma de decisiones, que muy bien lo decían, como, bueno, tocó pues bueno, toca aprender a manejar estas vainas. Entonces, la resolución de conflictos también, porque dijo, bueno, pues ya sé que no puedo soltar el embrague tan rápido porque se me apaga, entonces toca así. La tolerancia a la frustración, digamos que es frustrante, digamos, el mismo hecho del embrague, que se le vuelva a apagar, también es, y la flexibilidad y la adaptabilidad, se hizo flexible a algo que no sabía y se adaptó a eso. Ahora, ¿cómo se utilizan estas habilidades en el ámbito laboral? Y espérenme, los voy a correr atrás. Bueno, generando un sentido de pertenencia. Por naturaleza, pues todos los seres humanos necesitamos sentirnos parte de algo. El desarrollo de una identidad común sería fundamental. ¿Ibas a decir algo? El desarrollo de una identidad común sería fundamental a la hora de tomar una decisión en conjunto. Si nos devolvemos acá, ¿cuál volvemos a practicar? El trabajo en equipo, que sería una. La resolución de conflictos, porque hay que cuadrar cómo compartir con los demás las decisiones que se toman, la empatía, la frustración, todos esos pequeños detalles van haciendo parte de, por ejemplo, generar sentido de pertenencia. Ahora bien, estableciendo metas comunes. Ya siguiendo con la línea del punto anterior, los objetivos que alcanza por equipo deben ser definidos con claridad desde el primer momento. Nos devolvemos acá y no todos los puntos van a cuadrar de un momento a otro. ¿Cuál cuadra? Pues bueno, entonces ya uno ya dice, bueno, pero es que esto no me entra, este punto no puede ir aquí. Empieza a, hacer empieza a actuar la resolución de conflictos, la tolerancia a la frustración, la toma de decisiones, vuelve a funcionar el trabajo en equipo, y muchas de estas, y así van surgiendo, digamos, el aprendizaje o el desarrollo de las habilidades blandas. Construyendo confianza. La norma de los grupos de trabajo es que convivan con con las personalidades dispares, o sea, pues con las personas que no piensan o no sienten igual a nosotros.
Entonces la clave como para gestionarlos es construyendo una confianza entre sus miembros con cada uno y que cada uno debe aprender a tolerar y conocer las virtudes y los defectos de los demás. Volvemos a las mismas. Se vuelven a repetir, aunque no son las únicas que existen porque hay demasiadas, se adaptan mucho, a, digamos, al ambiente laboral, al ambiente personal, que son los dos temas que estoy mezclando y promoviendo la negociación, que es el camino más fácil cuando se generan dificultades de convivencia, que es echar pues las culpas para sacar ventaja. Y sin embargo, pues nunca se llegará a un resultado bueno si no se fomenta como la empatía y se promueve como las negociaciones de tipo ganar-ganar. Entonces, básicamente, en cada una de estas se fomenta como, cada una de estas tiene como un pequeño porcentaje en cada una de las habilidades que se trata de desarrollar en una empresa para que ésta crezca como organización. El poder de estas habilidades en conjunto rompen metas a nivel laboral y a nivel personal. Espérenme, les voy a poner un videito. Eh, y me avisan si se escucha. Blandas, competencias que hay que fortalecer. ¿Se escucha? Sí. Eso escucha. Habilidades blandas, competencias que hay que fortalecer en la educación. Además de conocimientos sobre su área y una mayor destreza con las tecnologías de información y comunicación, los graduados de la educación superior en el siglo XXI deben contar con habilidades blandas. Pero, ¿qué son habilidades blandas? Las habilidades blandas son habilidades asociadas con la personalidad y naturaleza del individuo, tales como capacidad de liderazgo, relaciones interpersonales y actitud positiva. A diferencia de las habilidades duras, que se identifican con todo el conocimiento académico curricular obtenido durante el proceso formativo formal, las habilidades blandas tienen que ver con la puesta en práctica integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores adquiridos. ¿Pero por qué son importantes? De acuerdo con informes realizados en América Latina, cada día más empleadores están considerando estos factores en su proceso de selección. Por ejemplo, un estudio realizado por elempleo.com encontró que de los 2.138 profesionales de recursos humanos encuestados, el 77% considera que las habilidades blandas en un candidato son tan importantes como las habilidades duras, habilidades específicas para el desempeño de las funciones diarias del cargo. Por ello, el colegio y la universidad son espacios en donde, además de recibir los conocimientos académicos, se pueden poner en práctica y perfeccionar las habilidades blandas. Si quieres conocer más al respecto, ingresa a www. Gonzalo, Oye, profe, ¿por qué no me habían dicho que había tenido la cámara apagada todo este tiempo? Yo hablando bien contento a la cámara y no me había dicho. Bueno, y ya, profe, pues para finalizar eso es, yo no me había dado cuenta que tenían la cámara apagada. Yo hablando bien contento. no, pues igual, pues creo que ninguno, porque todos tenemos acá como los ojos puestos en su presentación. Entonces Bueno, sí, señor. Y bueno, no lo veíamos. ¿Listo, y bueno, Gonzalo? sí, señor, eso es todo. Ok, muchas gracias. Pues muy bien, pues digamos que ese era el objetivo de conocer un poco eh, en, en unión con el tema que Brian trabajó ayer con respecto a la competencia. Pues en las habilidades blandas está muy relacionado con el tema de las competencias. Estas habilidades blandas, como lo decía en el video que Gonzalo nos acabó de mostrar, y que también son tan importantes no solo con las habilidades duras. Sabemos diferenciar nosotros lo que es una habilidad dura, lo que es una habilidad blanda. Las habilidades duras están relacionadas con la formación que yo recibo pues en el colegio, en la universidad, toda esa formación que me permite a mí
tratar de ser competente en cuanto al conocimiento de muchas áreas de una formación profesional, ¿sí? Entonces, como se sabe mucho tiempo atrás, pues las habilidades duras eran mucho más importantes que las habilidades blandas. Las personas o los que hacían los procesos de selección pues necesitaban gente que supieran manejar absolutamente todo, que supieran en cuanto al conocimiento específico del cargo, entonces que fuera un ingeniero, un matemático, un médico, un abogado. Eso es todo lo que tiene que ver con el conocimiento adquirido en el transcurso de la formación profesional, toda esa parte académica, ¿sí? Y eso es una de las cosas que de pronto han fallado las empresas, las organizaciones y la misma sociedad, porque pues, lógicamente se le está dando mayor énfasis pues, a un conocimiento que es importante, lo estamos diciendo. De hecho, no deja de ser importante porque pues, si colocamos a alguien a dirigir algo, a liderar algo, pues tiene que, primero de todo, tener la experiencia y el conocimiento. Pero el problema era que se estaba dejando de lado pues, las habilidades blandas, que era lo que nos estaba mencionando Gonzalo. Entonces, al darnos cuenta de que los entornos laborales se convertían en una situación muy conflictiva, pues entonces las cosas fueron evolucionando, fluyendo y entendiendo de que solamente tener como referencia las habilidades duras no era lo suficiente. Se requería entonces que se tuviera, aparte del conocimiento, se tuviera como la disposición para poder asumir ese rol de dirigente, de líder, de gestionador, pero que realmente estuviese como muy comprometido con la organización. Y ahí entran a jugar un papel muy importante las habilidades blandas, porque son las que permiten que el ambiente laboral sea satisfactorio, que el clima laboral sea adecuado, que no haya conflictos, o que si los hay, porque no quiere decir de que no haya conflictos. De hecho, es muy importante entender de que los conflictos a veces en nuestras relaciones sociales, laborales, familiares, inclusive de pareja, a veces los conflictos pareciera ser que son necesarios, ¿sí? A los conflictos no hay que tenerles miedo, a los conflictos no hay que tenerles pavor y huir de ellos, es lo que muchas veces la gente hace. La gente sale corriendo porque quiere evitar, quiere escapar de los conflictos, y pues no es lo adecuado. La idea es hacerle frente, porque en la medida que lo afrontemos, que lo solucionemos, pues las personas van a estar tendrán mucho más habilidades para resolver problemas, ¿sí? En vez de estarnos alejando de la situación, lo que hacemos nosotros es como ver la disposición para solucionar los conflictos. Entonces, los conflictos siempre van a existir, pero la cuestión está en que nosotros tengamos claro cómo lo vamos a enfrentar. Y ahí es cuando utilizamos nosotros pues esos rasgos de personalidad, como el don de gente, como la capacidad de escuchar, como la capacidad de conversar, es decir, tener una muy buena comunicación, una comunicación asertiva, una comunicación efectiva, y eso pues termina favoreciendo pues el entorno laboral y las relaciones interpersonales. Pues ¿cómo se logra eso? Pues se logra con pues, lo que Gonzalo nos estaba diciendo de las habilidades blandas. Y son todas esas herramientas actitudinales, porque no estamos hablando de aptitud, sino de actitud. Es decir, yo, ¿cómo me dirijo a ustedes? ¿Cómo yo como un posible jefe, un posible líder, cómo me dirijo a ustedes? ¿Sí? ¿Cómo yo converso con ustedes? Yo cómo me siento al lado de ustedes y trato de escucharlo, y los veo a ustedes no como un elemento más de la organización, sino los veo como seres humanos, como personas, ¿sí? Que trato de conocer qué es lo que les está pasando, trato de
de entablar una comunicación y tener toda esa capacidad de interactuar, ¿no? Pero pues lógicamente eso, todo este proceso de desarrollo de las habilidades blandas, pues lógicamente están muy relacionadas con la inteligencia emocional. Por eso todos estos temas que hemos venido trabajando en estos días, pues tienen una relación muy clara y muy directa, como es pues, las habilidades blandas, como es la inteligencia emocional, como es el nivel de estrés y como es las capacidades, ¿no? Esas capacidades laborales que se tienen, las competencias laborales. Entonces, pues todo eso está relacionado. De tal manera de que si yo en una primera etapa de mi vida, pues realmente no adquiero una inteligencia emocional como buena, como satisfactoria, más bien como que crezco con una serie de taras psicológicas, una serie de frustraciones, una serie de miedos, una serie de humillaciones, pues lógicamente mi inteligencia emocional va a estar por el piso. No es que yo no la pueda recuperar, seguramente yo la puedo mejorar, puedo ser una persona pues como que quiere reevaluarse, quiere reencontrarse y entonces se reinventa. Entonces es la capacidad que tiene la persona de autoconocerse. Estamos retomando el tema de la inteligencia emocional, esa persona que se autorregula, que se autoconoce, que realmente sabe para dónde va, sabe cómo interactuar. Entonces realmente ha querido hacer un cambio, por eso hablo yo de reinventarse y tener esa posibilidad del cambio, ¿sí? Y una vez, pues lógicamente se logra ese cambio, se genera ese cambio, pues entonces la persona va a tener la posibilidad de reconocer pues, toda una serie de habilidades que le van a ayudar en sus interacciones personales. Una persona que carece de la habilidad de comunicarse, pues, muy probablemente se mantenga aislado, muy probablemente la gente no quiera compartir con él. ¿Por qué? Pues porque se comunica de una manera inadecuada, se comunica de una manera grosera. De hecho, tiende a ser altanero, tiende a ser supremamente vulgar en sus interacciones. Entonces, realmente, esa habilidad blanda, que se conoce como la comunicación asertiva y efectiva, pues entonces va a ayudarle mucho a lograr los objetivos interpersonales, laborales, sociales y de pareja, ¿no? Seguramente si yo quiero conquistar a alguna chica, si yo quiero caerle bien a una chica, entonces yo voy a emplear pues toda mi inteligencia emocional, yo voy a utilizar todas mis habilidades blandas que pueda, ¿para qué? Pues para poder conquistarla. O sea, sería un error muy grande si yo quiero conquistarla porque estoy utilizando un comportamiento bastante desobligante. Yo me quiero mostrar supremamente poderoso, superior y que pues la miro por encima del hombro, pues lógicamente pues ninguna persona, ni siquiera ella, va a querer compartir conmigo, ni siquiera va a querer conocerme. ¿Por qué? Pues porque no tengo esa habilidad blanda. Entonces, muchos de los aspectos importantes en el tema de las relaciones interpersonales, de la convivencia social y de la interacción laboral, tienen mucho que ver las habilidades blandas, ¿sí? Por eso, las organizaciones hoy día, y qué bueno que lo hagan de esa manera, las organizaciones hoy día están planteando de que son mucho más importantes contratar a las personas que tienen esas características positivas, que tienen desarrolladas y han adquirido las habilidades blandas, más que el conocimiento. Por eso ustedes ven en las vacantes, en los avisos, en donde se habla de que tenga liderazgo, que tenga tolerancia a la frustración, que tenga empatía, que sea flexible y que se adapte al cambio. Todas esas habilidades blandas que Gonzalo nos mostró ahí en su presentación. Entonces, el conocimiento se puede adquirir
y realmente hay una gran cantidad de profesionales que tienen el conocimiento, entonces realmente conseguir médicos es fácil, conseguir ingenieros de sistemas es fácil, como, conseguir cualquier otro tipo de profesión es muy fácil, ¿sí? Imagínense ustedes, en el año, cada semestre se están graduando una gran cantidad de estudiantes como profesionales y entonces imagínense, estamos hablando de una competencia supremamente grande con respecto al conocimiento. Pero ¿quién se lo lleva por delante? Las personas que tienen habilidades blandas bien establecidas, las personas que saben comunicarse, las personas que realmente tienen esas características de liderazgo, esas características de trabajar en equipo. Todos ellos realmente son los que van a tener esa posibilidad de ser como mucho más requeridos y apetecidos por las empresas. ¿Por qué? Pues porque tenemos nosotros en la empresa pues mucha gente que sabe mucho, pero carece de habilidades blandas, carece del don de gente. Entonces necesitamos, si va a liderar algo o alguien, pues necesitamos que esa persona tenga esa habilidad blanda del liderazgo, ¿sí? Un líder, ¿qué es lo que hace? Un líder mete las manos al trabajo con su gente. Un jefe lo haría simplemente mandando, diciendo qué es lo que tienen que hacer. Y ustedes muéstrenme resultados y no me importa absolutamente nada. Lo curioso con el jefe, ¿sí? Es que cuando hay buenos resultados, entonces él saca pecho. Yo los dirigí, entonces esto se logró por mi gestión, ¿sí? Pero si se falla en el objetivo, pues entonces él no va a echarse la culpa. Él lo que va a hacer es echarle la culpa a sus trabajadores. Entonces realmente eso no es de un buen líder. Un líder realmente es el que escucha, un líder es el que dice, venga, vamos a hacer. Venga, ¿usted qué sabe hacer? Venga, yo le enseño esto. Venga, yo aprendo de usted. ¿Sí? Yo confío en la gente. ¿Sí? Yo le doy la oportunidad a las personas de que si se equivocan, pues de que no tengan temor de equivocarse. Por el contrario, que tengan esa posibilidad ellos de tener esa tranquilidad de decir, oiga, jefe, sí, mire, o como le digan, ¿no? Mire yo cómo me equivoqué, pero entonces yo realmente quiero modificar esto. Entonces, que él les dé la oportunidad como de tener ese cambio, de tener esa evolución y mejorar. Un jefe no lo haría. Un jefe no delega, el jefe lo que hace es mandar, ¿sí? Ser totalmente autoritario y realmente pues eso es lo que hace. En cambio, el líder, si estamos una persona que tenga o necesitamos una persona que tenga liderazgo, pues de que lo demuestre con el manejo de su gente, que confíe en ellos, que delegue en ellos una gran capacidad de responsabilidad, porque creemos en él. Y así hay otra serie de habilidades blandas que se requieren en la empresa, como el trabajo en equipo, como la gestión de conflictos, y esto es supremamente importante. O sea, si yo estoy siendo líder, yo tengo que generar en mi gente, pues como entusiasmo, yo tengo que generar en mi gente esas ganas por hacer las cosas. En últimas, yo tengo que saber motivar a la gente. Pues debo ser coherente con lo que yo quiero decirles a ellos. Si estoy hablando de la motivación, entonces yo tengo que ser un modelo de comportamiento y saber motivar a la gente. Pero yo los voy a motivar con la misma mejor disposición, con la misma mejor actitud, ¿cierto? No estaría siendo coherente si yo les digo, hay que estar motivados cuando yo estoy regañando, cuando yo estoy cuestionando, cuando yo no creo en ellos. Entonces, pues, lógicamente ahí no habría esa relación coherente entre lo que yo quiero que ellos hagan con respecto a lo que yo estoy haciendo. Entonces, hay que siempre tener muy de la mano lo que es el liderazgo, lo que es el trabajo en equipo, lo que es la motivación y pues lógicamente pues algo que hacemos todos los días nosotros
De hecho, lo estamos haciendo ahorita ustedes y yo, que es la comunicación. Y esa comunicación pues debe ser efectiva, ¿sí? Tiene que ser asertiva. Yo les puedo decir a ustedes lo que ustedes están haciendo mal, pero si yo se los digo de una manera brusca, si yo se los digo de una manera grosera, pues mi comunicación no es asertiva, mi comunicación no es efectiva, porque en vez de generar cambio en ustedes, lo que yo estoy generando es una muy mala disposición y seguramente algunos de ustedes reaccionarían muy mal. ¿Por qué? Porque yo me estoy refiriendo a ustedes de una manera desobligante, me estoy refiriendo a ustedes criticándolos, humillándolos, y eso no sería. De hecho, ustedes no lo permitirían, ustedes no bajarían la cabeza y aceptarían todo ese tipo de maltrato, porque eso sería acoso laboral. Entonces, realmente, en la manera de que yo me comunico con ustedes de una manera asertiva y de una manera efectiva, pues entonces yo estoy ganando un terreno importante, valioso para nuestro proyecto de trabajo, para nuestra relación, para nuestra vida social. ¿Por qué? Porque sé comunicarme con ustedes, porque sé escucharlos a ustedes, ¿no? Hay una gran diferencia entre lo que es escuchar y oír, ¿sí? Escuchar es prestar atención. Escuchar es tener contacto visual, ¿sí? Y el oír no requiere de atención. Si yo ahorita estoy aquí hablando con ustedes, pero yo oigo ruidos externos, pues eso a mí no me interesa, porque lo que yo necesito es escucharlos a ustedes, ¿sí? Y mucha gente a veces dice que sí sabe escuchar cuando realmente no lo es, ¿sí? Saber escuchar es no interrumpir. Saber escuchar es eh, demostrarle a la persona que yo estoy atento a lo que está diciendo, ¿sí? Saber escuchar es utilizar la expresión mínima verbal, como por ejemplo decir ajá, sí, o mover la cabeza de una manera afirmativa, ¿no? Entonces yo realmente estoy mirando de qué manera yo me estoy comunicando con mi gente, ¿sí? De qué manera yo les estoy prestando atención a ellos. ¿Por qué? Porque yo digo que me sé, tengo esa habilidad de escuchar. De hecho, dentro de las habilidades sociales, uno tiene tanto habilidades básicas, y escuchar es una de ellas, como habilidades mucho más avanzadas, como solucionar conflictos, como manejar la ira. Digamos que eso serían como habilidades mucho más avanzadas. Pero la habilidad de escuchar pues atraviesa a cada una de las habilidades. Entonces, por eso está aquí dentro de las habilidades blandas, la escucha efectiva. No oír, por eso yo hacía la aclaración de lo que es el escuchar y el oír. Nosotros oímos ruidos, pero no requieren mi atención, ¿sí? ¿Qué tan incómodo, qué tan molesto es de que uno esté hablando y lo interrumpan, ¿sí? O qué tan incómodo, pues muy molesto que no le presten atención, que no haya ese contacto visual. Por eso la insistencia de parte mía de que cuando estemos en clase, pues por lo menos no tenemos la oportunidad de vernos cara a cara, pero tenemos la oportunidad de vernos, o sea, no lo tenemos de manera presencial, pero tenemos la oportunidad de vernos de acá por esos aparatos electrónicos que tenemos, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, de qué tan importante son para mí las relaciones interpersonales. Qué tan importante es demostrarle a las personas que pues, yo tengo respeto por ellas y que ellas de igual manera tienen respeto por mí o hacia mí, ¿sí? Entonces realmente tiene que ver con esa habilidad de escuchar, que atraviesa toda una serie de habilidades que nosotros utilizamos frecuentemente, ¿sí? Pero entonces no interrumpamos, tengamos ese contacto visual, utilicemos una expresión mínima verbal y a veces tenemos que inclusive como determinar de qué manera es lo que yo, o sea, qué fue lo que yo entendí de lo que ustedes me dijeron, ¿sí? Porque si ustedes me mandaron un mensaje
y yo entendí otra cosa y no eran eso lo que ustedes me querían decir, pues entonces ahí se rompe el teléfono de la comunicación, ¿sí? Se quiebra esa comunicación, porque es que yo entendí esto. No, 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 no. Lo que yo quería decirle era esto. Entonces, en la comunicación, en la habilidad de comunicación, hay algo que se llama el parafraseo. El parafrasear es poner en mis propias palabras lo que yo escuché de ustedes, ¿sí? Entonces yo les voy a decir, a lo que ustedes se referían era a esto o a esto otro, entonces ustedes me dirán, sí, era eso. O ustedes me dirán, no, no, no es eso, es esto otro. Ah, bueno, entonces, de tal manera que en la medida que nosotros estamos entendiendo nuestra conversación, porque prestamos atención, qué tan maluco es de que uno hable y la gente no le preste atención, que estén mirando, bueno, haciendo otras cosas, como el celular, ¿sí? Que no tengamos ese respeto por los demás, ¿sí? Que, digamos, si yo voy a hablar con mi hijo y a mi hijo le gusta mucho estar jugando Xbox, entonces cuando yo voy a hablar con él está metido en ese cuento, no me va a parar bola, ¿sí? Entonces yo tengo que buscar el momento oportuno, el lugar indicado y la hora indicada para poder conversar con él. Y le voy a pedir, lógicamente, el favor de que me preste atención, que me escuche, que tengamos ese contacto visual. Entonces, esa es una de las habilidades blandas más requeridas en un ambiente pues, laboral y social, cualquiera. ¿Qué tan bueno es de que uno realmente le demuestre la confianza a nuestros trabajadores, ¿no? Para que ellos se sientan realmente valorados con lo que ellos hacen, con lo que ellos opinan, ¿no? Que yo estoy fomentando en ellos como la confianza. Yo fomento en ustedes mucha confianza porque yo les digo lo que hay que hacer, entonces listo, ya ustedes lo asumieron y yo no tengo que estar como recalcando en esto y estar encima como un policía, porque pues lógicamente yo fomento la confianza, ¿sí? Bueno, y hay otra serie de habilidades blandas, como la de hablar en público, como tener una lectura del lenguaje corporal, ¿sí? Muchas veces nuestro lenguaje corporal está en contravía con lo que decimos, nuestra expresión de la cara, nuestra expresión del cuerpo. Eso ustedes lo saben mucho más que yo, por lo que ustedes están estudiando. Pero esa parte del lenguaje corporal nos dice mucho, ¿sí? Cuando nosotros decimos una cosa que realmente haya coherencia, ¿sí? Porque yo puedo estar diciendo de que yo no estoy de mal genio, pero estoy levantando la voz y estoy frunciendo el ceño, estoy mirando mal, ¿ve? Entonces, nuestro cuerpo habla mucho por nosotros, ¿sí? Ese lenguaje corporal, qué actitud estoy yo mostrando, si es una actitud de sobradez, perdóname la expresión, si es una actitud de querer humillar, de querer pavonearme, bueno, una gran cantidad de cosas que hacen de que yo me muestre más que todo como superdotado, cuando realmente eso no necesita de ser así. Realmente eso no necesita que las personas tengan ese tipo de comportamiento. Por el contrario, lo que yo voy a hacer es saber manejar cómo es mi lenguaje corporal para poder evitar los conflictos. Les decía yo hace un momentico, los conflictos pues existen en cada uno de nosotros, ¿sí? Por X o Y razón los conflictos van a aparecer. Pero si yo no utilizo o yo no sé utilizar las habilidades blandas, ese pequeño conflicto que inició se me puede convertir en un conflicto más grande, ¿sí? Entonces realmente hay que saber manejar toda esta serie de habilidades blandas. ¿Para qué? Para evitar que una situación conflictiva me genere más conflicto. Para evitar de que ese conflicto que está viviendo se vuelva algo inmanejable, ¿no? Entonces a veces la gente lo que hace es guardar y guardar y guardar y guardar información, o sea, no expresar su inconformidad, no expresar su molestia,
Y cuando ya de un momento a otro simplemente lo que hacen es explotar, y explotan con palabras fuertes, ¿sí? Acuérdense, muchachos, que después de la palabra mal dicha y la flecha lanzada, ya no hay reversa, ¿sí? Y eso lo hablábamos también nosotros en clases pasadas, porque realmente en la medida que yo no sé controlar la ira, pues entonces yo me dejo llevar por esa emoción, por ese impulso. Entonces lo que yo hago es, como no sé expresar y yo acumulo estrés, acumulo angustia, acumulo ansiedad, cuando llega alguien que inocentemente llega y me pregunta algo, me dice algo y yo exploto, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque nosotros no sabemos qué es lo que está viviendo o qué es lo que están viviendo las personas que están alrededor de nosotros en su vida, ¿sí? A veces no sabemos por qué esta persona llegó de una manera tan brusca, como tan aislada, como tan ofensiva, no lo sabemos. Por eso, dentro de las habilidades blandas están en ese conocimiento, lo que tiene que ver con el lenguaje corporal, saberlo leer, para saber de que si yo ahorita me digo a tal persona, pues entonces pues de pronto voy a generar un conflicto más grande, ¿sí? Las personas a veces reaccionan de una manera muy brusca, supremamente brusca, pero ¿por qué? No sabemos, no sabemos, por eso hay que indagar al respecto. Y uno tiene pues la posibilidad de observar qué es lo que está haciendo, qué es lo que están diciendo las otras personas. Y para que con base en eso, pues entonces yo sepa manejar ese conflicto, ¿sí? Porque no me parece oportuno que yo hable con esa persona en este momento. Me parece que sería totalmente desastroso hablar con él. Muy malo. Sería, en estos momentos sería lo más inadecuado, porque está totalmente alterado. Entonces yo tengo que evitar, ¿sí? Yo tengo que esperar y cuando ya veo la oportunidad de conversar con esta persona, pues entonces hablo y expreso mi idea. Pero la idea es de que no acumulemos todo ese tipo de circunstancias negativas porque nos terminan afectando. ¿Qué más tendríamos que decir de las habilidades? Permítanme, por favor. Esas habilidades blandas, pues lógicamente se van adquiriendo con el paso del tiempo. Desde una temprana edad, lo decíamos, no tiene nada que ver con los títulos que yo tengo, porque pues, las habilidades duras están allí latentes, están ahí presentes, pero esas habilidades blandas, muchas personas no las tienen, no las tenemos, digámoslo, o carecemos de algunas, ¿no? Entonces realmente lo que hacemos nosotros es saber motivar a nuestra gente, saber escucharlos activamente, saber trabajar en equipo, saber solucionar conflictos. Entonces, lógicamente, en ese proceso es lo que se centran hoy día los que trabajan en selección, porque realmente lo que queremos nosotros son trabajadores que vengan a agregarle aspectos positivos a nuestra empresa, que sean un valor agregado para nuestra empresa. No necesitamos el conocimiento únicamente, necesitamos enfrentarnos de una manera mucho más saludable, de una manera mucho más positiva, todo lo que realmente podemos tener en nuestro contexto laboral. Entonces, eso tiene que ver con esas habilidades blandas, esas capacidades que de pronto se requieren o son demandadas por las empresas, ¿no? De lo que estamos hablando, de esas habilidades blandas, esas competencias sociales, esas competencias personales, que se adquieren, pues, lógicamente, como les decía ahorita, desde una temprana edad, ¿no? Entonces, es lo que exigen hoy día las organizaciones. ¿Qué es lo que exigen? Las habilidades blandas, o sea, que gente que sea muy empática, gente que sea muy cordial, gente que sepa escuchar, gente que realmente quiera ayudar, que se comprometa, que trabaje en equipo. Eso es lo que necesitamos, ¿sí? Y pues lógicamente eso nos ayuda a nosotros a manejar las cosas de una manera mucho más favorable. Entonces veremos este video. Ustedes saben que pues, me gusta compartir
una serie de videos que de pronto nos van a ayudar a entender pues ese tema de las habilidades blandas. Permítanme que lo estoy buscando un instante, por favor. Un momento, por favor. Lo que llaman ahora, ¿no? Como las habilidades del futuro, pues porque ya no solamente necesitamos el conocimiento como tal, sino que ahora miremos de qué manera podemos mejorar pues, nuestra inteligencia emocional, nuestras relaciones laborales, que son muy importantes. Bueno. Bueno, ahora sí. Permítanme, por favor, que hacemos compartir. Vamos a prestar atención a este video que se llama Aprendizaje de vida, valores, éxito y liderazgo. Hacen parte de las habilidades blandas. A veces, por ejemplo, decía a mi madre pues, que qué me iba a regalar si conseguía buenas notas o cuál era el premio. Siempre decía que el tesoro, el premio, es la propia educación que te llevas, el propio aprendizaje, ¿no? Y que hacer eso era mi obligación por desarrollarme yo mismo, ¿no? Hola a todos, soy Carlos Torres Vila. Algunos me conoceréis porque tengo una dimensión pública como presidente de BBVA, pero hoy vengo a hablar de Carlos Torres Vila en lo personal, de mi vida y de mis experiencias y aprendizajes, ¿no? Soy el segundo de 4 hermanos, de origen gallego, de 2 aldeas, mis padres del sur de la provincia de Pontevedra, mi madre de San Salvador de Budiño, una parroquia pequeñita, Budiño de arriba, mi padre de Guillarey, otra parroquia algo más grande, pero también pequeña, en la vera del río Miño, en la frontera con Portugal. Y en ese entorno no viví, pero sí que pasé meses muy importantes en mi vida, meses de infancia, de verano, esos veranos interminables de 3 meses en los que me divertía mucho con los muchos primos que nos juntábamos allí y corríamos por los montes y cogíamos ranas y hacíamos travesuras, pues como hace un niño. Y luego el resto del año no vivíamos allí. Éramos una familia bastante nómada, siguiendo los destinos que iba teniendo mi padre. Yo nací en Salamanca, circunstancialmente, cuando estaba él allí, estuvo 2 años, pero luego, pues, Coruña, Bilbao, Madrid,
mucha diversidad de entornos, mucha diversidad de experiencias, mucha diversidad de amigos, de colegios. En total haber estado en 5 o en 6 colegios. Desde el primero recuerdo en Bilbao, los agustinos de Urdaneta. Recuerdo con mucho cariño al padre Esteban, con quien empecé digamos, mi aventura de aprendizaje más formal, ¿no? Antes ya había empezado en casa con mis padres, y sobre todo con mi madre, que era maestra y que desde el principio pues, ya me empezó a educar. Pero luego, como digo, pues muchos colegios, muchas experiencias. Una que me marcó enormemente fue con 10 años, que mis padres me enviaron a Inglaterra a aprender inglés. 6 semanas en verano, en lugar de ir a Budiño a pasármelo bien, estar 6 semanas en una familia que no conoces de nada, una familia pues, de acogida, de intercambio para el verano, y sufrí por primera vez lo que ahora llamamos choque cultural. Es el darse cuenta de lo distinta que es la vida en otros sitios, lo distintas que son las costumbres, las comidas, la forma de pensar, las creencias. También llegué a pasar un año en el extranjero. Estuve un año en Estados Unidos, en un pueblito, una aldea pequeña en las montañas rocosas, Georgetown, California, la América rural profunda, un entorno de agricultura y ganadería, muy sano, por un lado, muy distinto a lo que yo había vivido, pero también muy enriquecedor en mi vida, ¿no? Esa experiencia de estar allí en tercero de BUP me hizo crecer enormemente. Sobre todo eso, que hay formas distintas de concebir la vida, hay valores distintos, creencias distintas, y que todo eso está bien, que lo que uno ha vivido no es lo único que hay, ¿no? Eso unido a las experiencias previas nómadas, pues creo que me han dado pues, buenas herramientas, buenos pilares para luego aprovecharlo en mi vida, seguir creciendo, seguir desarrollándome, ir aprovechando las situaciones por las que la vida me ha ido pasando. Bueno, yo creo que ahora ya me conocéis un poco más y lo que me gustaría es también conoceros a vosotros, escuchar las preguntas que podáis tener para continuar esta conversación. Hola, Carlos. Soy Chusa y soy maestra. Me gustaría preguntarte qué importancia tiene para ti la educación. La educación es el motor de crecimiento de la sociedad, es el motor de las oportunidades. Y en ese sentido es una fuerza quizá la más importante para la igualdad, para corregir las desigualdades que existen en nuestra sociedad. Y yo tengo la suerte de haber nacido conociendo la importancia de la educación, viviéndolo muy de cerca en mi propia familia, porque es una familia de maestros por los 4 costados. Mis abuelos maternos, Carmen y Manuel, mis 2 abuelos paternos, Miguel y Albina. Mi madre fue maestra muchos años en Oleiros. Mucha más gente en la familia, dos tías de mi padre eran maestras, mi propia tía Marilola es maestra, su marido Antonio. Hace pocos días, hace 10 o 15 días, leí una reseña de Isabel Bourdiel, catedrática de Historia, que hablaba, rememorando una conferencia de Emilia Pardo Bazán, gallega, universal, adelantada a su tiempo además, y rememoraba diciendo que en una conferencia que dio Emilia Pardo Bazán en París a finales del siglo XIX, respecto a los problemas de la España de entonces, hablaba de que la solución en primer lugar está en instruirse. Y la solución en segundo lugar está en instruirse. Y en tercer lugar en instruirse. Y decía una cosa también muy interesante, y es que la instrucción es una fuerza revolucionaria. Y yo lo creo así porque la instrucción, la educación, genera oportunidades y por tanto genera igualdad. Es una pena que en España tengamos una tasa de abandono temprano del sistema educativo formal de las más altas de Europa, porque eso es fuente de desigualdad. Y creo que ese reto lo tenemos que abordar aquí en España como sociedad si queremos luchar contra la desigualdad, si queremos generar trabajos dignos y crecimiento económico, ¿no? Porque al final la educación es la puerta de las oportunidades. Esto se lo escuché hace poco a un humorista sudafricano que se llama Trevor Noah. Algunos conoceréis a Trevor porque es bastante famoso ahora en Estados Unidos, ¿no? Pero Trevor escribió un libro
sobre todo sobre su madre. El libro se titula Nacido un crimen. Bueno, lo estoy traduciendo del inglés, Born a Crime. Porque claro, él nació en la Sudáfrica del apartheid, hijo de una madre negra y de un padre blanco. Y eso pues era ilegal en la Sudáfrica del apartheid, con lo cual él nació siendo ya un crimen, ¿no? Y habla de su madre con devoción y habla de su madre como alguien que en esa Sudáfrica del apartheid pues no cogió el camino normal que tendría una persona de color en aquel entorno, cuyo destino era pues trabajar en una fábrica o trabajar en servicio. Pues dice, no cocinaba bien, no quería trabajar en una fábrica y mi madre pues se puso a estudiar clases de mecanografía, ¿no? Y lo que le decía a todo el mundo es, ¿pero qué haces? Nunca vas a poder aplicarlo. Y la vida, pues luego demuestra que eso no es así, que ella se estaba preparando para las oportunidades que se cruzaban en su camino y se cruzaron en su camino cuando a partir de los años 80 empezaron a cambiar las cosas en Sudáfrica y empezaron a darse oportunidades de trabajo a personas de color también y estaba ella pues bien posicionada para aprovechar esas oportunidades. Por eso, desde el punto de vista personal, la educación, que requiere esfuerzo, dedicación, es la puerta de las oportunidades, es prepararse para las oportunidades que están por venir. Desde un punto de vista de la sociedad en su conjunto, bueno, pues qué mejor inversión que invertir en las personas, en el talento, en lo que pomposamente dicen los economistas que es el capital humano. Pues eso es el mejor motor para el crecimiento de la sociedad, también en lo colectivo, ¿no? La educación requiere esfuerzo. Hay que dar, hay que meter. Luego te lo devuelve multiplicado. Y además con independencia de las capacidades que uno tenga. Todas las personas tenemos capacidades distintas, ¿no? Y eso es una riqueza que tenemos en el mundo, en la sociedad. Pero capacidades innatas sirven para poco si no se cultivan, si no se trabajan con esfuerzo, con dedicación. Como digo, la educación para mí es clave en el desarrollo de las personas, en el desarrollo de la sociedad, y he tenido la suerte de vivirlo desde muy cerca, desde muy pronto. Hola Carlos, soy Julián. Te quería preguntar cómo eras tú de estudiante y si hubo algún profesor que te marcara de alguna forma especial, que tengas un buen recuerdo de él. Siempre he sido responsable, siempre he sido estudioso. Yo creo que era tímido, quizá no tanto en clase. En clase siempre he sido muy lanzado para preguntar y repreguntar y repreguntar cuando no entendía algo. A veces a costa de que los profesores pues, se desesperaran conmigo, porque las preguntas pueden llegar a ser infinitas. Pero sí más tímido en el ámbito social. Luego eso también lo fui perdiendo con las experiencias vitales, ¿no? que fui teniendo. Siempre he sido muy curioso intelectualmente. Quizá tiene algo que ver las horas que le he metido. Creo que cuando le dedicas tiempo a algo, ¿no? va creciendo dentro de ti también ese ansia de saber más, ¿no? Y creo que los profesores que más impacto han tenido en mí son aquellos que me han enseñado a descubrir cosas y me han generado pues, las ganas de aprender más, ¿no? Porque eso es lo que lo hace sostenible, ¿no? Es muy difícil que a un niño que no le está gustando, que no le está entrando, pues, que dedique esa inversión, ese esfuerzo, ¿no? En cambio, cuando uno entra en retornos positivos, porque se retroalimenta la educación y porque lo que le va entrando a uno le genera ganas de aprender más, pues eso es. Y yo creo que mi madre tuvo un gran papel ahí. La disciplina que nos imponía. Consideraba también que, y esto lo tengo muy marcado a fuego, que el premio de la educación es el aprendizaje mismo, ¿no? A veces, por ejemplo, decía mi madre pues que me iba a regalar si conseguía buenas notas o cuál era el premio, que otros compañeros, etcétera, ¿no? Y siempre decía que el tesoro, el premio, es la propia educación que te llevas, el propio aprendizaje, ¿no? Y que hacer eso era mi obligación por desarrollarme yo mismo, ¿no? Era muy buena profesora, indudablemente. También era muy buena porque imponía esa disciplina, y creo que eso también en sí mismo me enseñó a cultivar el esfuerzo, y creo que eso es un valor que se autoalimenta, se retroalimenta, ¿no? Profesores que me influyeran, bueno, mi madre claramente, ya lo he dicho, mi padre también, ¿no? Mi padre siempre dice que la obligación antes que la devoción,
o que primero es el deber y luego el placer. Luego, lógicamente, pues yo he tenido el privilegio de poder tener una buenísima educación en sitios. Estuve, por ejemplo, estudiando la carrera de ingeniería en MIT. A mí los profesores, siempre los de matemáticas, son los que más me han gustado. Incluso durante el colegio, pues tengo 3 o 4 caras de profesores de matemáticas. Los nombres recuerdo pocos ya, pero sí que me acuerdo de ellos y cómo me descubría en un mundo mágico, ¿no? Y cuando llego a MIT, pues eso se multiplica. Todo parecía mágico. Recuerdo mucho a un profesor, John Sterman, profesor de dinámica de sistemas. Me enseñó que la mente humana está pues mal equipada para entender las dinámicas complicadas de sistemas complejos. Cuando no hay linealidad, por ejemplo, entre la entrada y la salida, ¿no? Y creo que eso aplica a todos los sistemas a los que nos enfrentamos en la sociedad. La epidemia del COVID que tenemos ahora es una dinámica, la dinámica epidemiológica tiene muchos de esos componentes de un sistema complejo de los que hablaba John Sterman. Sobre todo me quedaría con eso, aquellos que me han enseñado a disfrutar aprendiendo, me han generado la pasión por seguir aprendiendo, porque eso se retroalimenta y genera pues, las ganas de poner el esfuerzo, que yo sí que le ponía, porque sí que era un estudiante responsable. Hola Carlos, me llamo Marinela y soy profesora. A mí me gustaría preguntarte qué es para ti el éxito y cómo se lo explicarías a uno de mis alumnos o alumnas. Pues muchas gracias, Marinela. Es una grandísima pregunta y es una respuesta, quizá habría una, que sería la estándar, ¿no? Que es el éxito, pues es conseguir las metas que uno se marque y es progresar en la vida y es tener reconocimiento. Y eso es lo que creo que la sociedad moderna potencia cuando habla de éxito. El éxito en ese sentido está enormemente sobrevalorado y creo que equivoca mucho. Creo que nos equivocamos mucho como sociedad cuando insistimos en eso, en las alabanzas continuas a los hijos, en la sobreprotección, en casi evitar que tengan fracasos definidos como la no consecución de esos hitos vitales que como que tienes que hacer esto y luego esto y luego esto y que mete tanta presión, ¿no? Y mi visión del éxito es completamente distinta a eso. Mi visión del éxito es muy personal. O sea, el éxito está dentro de cada uno y tiene más que ver con el camino, con las cosas que haces y cómo las haces, y no tanto con el resultado. Eso se lo digo yo mucho a mis hijos. Si tú haces lo que está en tu mano, pues ya has tenido éxito, el resultado da igual. Esto luego lo leí en un libro, en El último samurái, que me lo leí hace un par de veranos, y vi que la filosofía japonesa es justo esa, que lo que importa no es el resultado, sino el esfuerzo, la dedicación, que hayas hecho lo que está en tu mano. Y una vez que hayas hecho eso, pues ya has tenido éxito. 2, creo que el éxito está en hacer lo correcto, ¿no? Por eso para mí significa tanto ser genuino. Ser genuino, que quiere decir, pues, decir lo que se piensa, no lo que crees que otros van a querer oír. Ser genuino es hacer no lo conveniente o lo que juzgas que otros van a creer más conveniente, sino lo que está acorde al norte que tienes, al propósito, a los valores que tienes. Y si uno pues, no dice lo que piensa, si uno no es crítico con las opiniones de los demás cuando no está de acuerdo, pues acabas perdiendo eso, y eso pues, creo que es falta de éxito, eso es un fracaso. Bueno, muy importante, aparte del esfuerzo y aparte de ser genuino, es el crecer personalmente, ¿no? Desarrollarse. Eso es un éxito. Aprender cosas, ¿no? Cada día que pasa así, en el que no has aprendido algo, es un fracaso, es un pequeño fracaso. Yo creo que no pasan muchos días en los que no aprendamos algo. Pero aprender requiere, si la educación requiere esfuerzo, requiere inversión, que luego te la devuelve multiplicada, el desarrollarse día a día requiere valentía y coraje. Valentía y coraje para salir, por ejemplo, de la zona de confort y probar cosas nuevas. Antes decía, en mi vida ha sido muy importante tener experiencias diversas desde joven,
tener choque cultural desde muy pronto, ver que hay otras formas de pensar, otras formas de ver la vida. Eso te hace más tolerante, eso te hace bueno, tener esa valentía de probar cosas, y el que no prueba pues no aprende. Entonces, el tener esa mente innovadora, de actitud no ya solo abierta al cambio, sino de promover el cambio como un valor en sí mismo, creo que eso también es muy importante, junto con ser genuino, junto con meter esfuerzo para tener éxito, el éxito interior, el éxito del camino, ¿no? Y lo último y quizá más importante, el éxito está en el impacto que tienes en los demás. Recuerdo una anécdota aquí de una persona que me ha ayudado varias veces en mi vida, ¿no? Desde hace ya muchos años que nos conocimos cuando yo estaba en Boston estudiando, que es Jordi Canals. Bueno, cuando le fui a ver una vez que yo tenía un cambio de trabajo y tenía pues 2 opciones distintas y quería consultarle su opinión, él era a la sazón el rector de IESE, ¿no? Y como digo, yo le conocía de 20 años atrás. Me impactó mucho cómo Jordi no le prestó demasiada atención a los detalles de las ofertas que tenía para trabajar en un sitio o en el otro, no le prestó mucha atención ni a la empresa, ni al tipo de responsabilidad que me iban a dar, que era un poco el foco que yo tenía, ¿no? Y la consulta que le quería hacer. Y Jordi puso todo y me hizo pensar mucho, me marcó mucho esa conversación, que lo importante era dónde podía yo tener más impacto en los demás. Creo que eso resume bien lo que es tener éxito. En definitiva, el éxito está en el camino, no en el resultado. Obviamente, las métricas de resultado pues, a uno siempre le gustan, pero el buscar eso es un error. Creo que lo que hay que buscar es actuar, dedicar el esfuerzo a hacer lo que está en la mano de uno y luego hacerlo de una manera genuina, con valentía, para seguir creciendo y pensando en el impacto que se tiene en los demás. Hola, Carlos. Me llamo Cristina. Y se oye mucho hablar de que se aprende mucho más del fracaso que de los éxitos. Me gustaría saber qué opinas y qué ha representado para ti en cuanto a oportunidad de aprendizaje. Sin duda, claro, es que en la propia pregunta, y disculpa, está esa concepción de que el éxito es el resultado, ¿no? Se aprende más del fracaso que del éxito. Bueno, sin duda se aprende de vivir, del camino. Y en el camino pues hay situaciones difíciles donde las cosas no salen como a uno le gustaría. Yo eso no le llamaría necesariamente un fracaso, le llamaría, pues puede ser un éxito, si eso es una oportunidad de crecer, de desarrollarse, de aprender, y desde luego lo es. Cuando las cosas no salen como uno quiere, desde luego que lo es. Por eso creo que es importante también que desde pronto en la educación los niños tengan esas experiencias que son parte de la vida, de no conseguir el resultado que se busca, porque eso es lo que ayuda a tener la perspectiva correcta sobre lo que significa el éxito. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Soy Íñigo. Y bueno, acabo de terminar de estudiar Derecho y Empresariales. Y bueno, durante la carrera hemos hablado bastante sobre el liderazgo y las diferentes facetas del liderazgo. Y pues me interesaría saber un poco las características que tú crees que serían importantes para un buen líder. Quizá la primera y más importante responsabilidad de un líder es gestionarse a sí mismo. Porque liderar, y esto lo cuenta muy bien Dee Hock, que escribió un libro, porque él dirigió Visa y fundó Visa, ¿no? Y escribió un libro un poco sobre la filosofía de liderazgo que él tenía ahí en Visa. One from Many, creo que se llamaba el libro. Y hablaba de esto, que la primera responsabilidad de un líder es gestionarse a sí mismo. Porque liderar es ir primero, es marcar el camino. Y bueno, pues tus actos, tus palabras, tus comportamientos, tus valores son los que van a marcar ese camino, ¿no? Y eso es lo que definirá cómo lideras, ¿no? Es decir, que liderar no es tanto prescribir el comportamiento de los demás como gestionar el propio, ¿no? Que es mucho más difícil y que además es una tarea que nunca acaba, es una tarea infinita, pero es la que más, ¿no? Quizá también en algún otro sitio leí que liderar significa permitir que aquellos a los que lideras lideren, ¿no? Yo creo mucho en eso, en dejar. Ahora se habla del empoderamiento, ¿no? Es no tanto prescribir, sino comportarse y marcar el camino. Marcar el camino. Al final eso es lo que genera confianza, que es muy importante. La confianza mutua es fundamental, la confianza mutua para que funcione bien un equipo.
y la confianza mutua se genera cuando se tiene comunión de valores, comunión de propósito, ¿no? De buscar algo en lo que estamos de acuerdo, que es lo que queremos, y no es que es muy difícil. Y eso se logra, el poder imbuir a todos de ese propósito común y de esos valores, sin prescribírselos, sino que todos lleguemos ahí juntos. Eso es lo que genera un equipo que funciona bien, eso es lo que genera alto rendimiento, eso es lo que genera bueno, esa química, ¿no? Ese que se nota cuando existe, ¿no? De unión, que todo lo puede, ¿no? Porque juntos al final podemos con todo. Entonces, el lograr eso es lo que creo que es más importante para el buen liderazgo. Entonces ahí es un tema muy de valores, muy de integridad, muy de dedicación, de compromiso. Yo creo que todo eso es lo que puede ayudar a que otros se unan a esa forma de hacer, a ese camino, a ese ejemplo, ¿no? que significa liderar, ¿no? Es decir, que pongo menos acento en las cosas de liderazgo, pues que sea un buen comunicador. ¿O qué? Bueno, lo importante es cómo uno se gestiona a sí mismo, lo vuelvo a decir, ¿no? Hola Carlos, soy Alberto. Quería preguntarte cuáles son los libros que más te han influido en tu vida y evidentemente por qué. Gracias, Alberto. Muchos libros, porque yo leo mucho, porque a través de la lectura aprendo y es parte de la inversión en educación. Y es parte del éxito, porque es parte de mi camino el leer e ir aprendiendo de lo que leo. Lo disfruto mucho. Y leo de todo, leo pues, novelas, leo historia, leo pensamiento humano, leo filosofía, leo clásicos, pero sobre todo lo que más me gusta leer es ciencia. Tengo esa mente curiosa y el descubrir y entender es lo que más me impacta. Pero bueno, el libro que más me ha influido, sin ninguna duda, es el origen de las especies por la selección natural, ¿no? o la supervivencia del mejor adaptado en la lucha por la vida, de Charles Darwin, porque es un libro no solamente que está muy bien escrito, sino sobre todo por la idea que tiene, que es una idea sencillísima, pero es una idea poderosísima, ¿no? Que al final es que un mecanismo de copia, de replicación, que no es perfecto, que tiene errores, ¿no? Entonces los errores generan variación. Entonces un mecanismo de réplica, de copia, con error, o sea, copia con error aleatorio, con variación aleatoria, produce la riqueza de formas de vida que tenemos hoy, ¿no? Incluidos nosotros, incluidos todas las estructuras, órganos de la vida en este planeta, ¿no? Simplemente con eso y tiempo, necesitas tiempo, mucho tiempo, para que ese proceso genere esa riqueza. Y necesitas una presión ambiental también, es decir, que haya recursos escasos, que no todas las formas, no todas las copias puedan permanecer siempre ahí, sino que vayan sobreviviendo las más adaptadas. Pero en el fondo, el mecanismo básico es tan sencillo que me pareció impactante, porque uno siempre ha oído en el colegio o en, bueno, pues, revistas de divulgación o en otros medios la idea de la evolución, pero nunca ha pensado, en realidad yo no había pensado nunca hasta que leí ese libro, cuál es el mecanismo que provoca esa evolución. Es una de las ideas más potentes, creo, de la historia del pensamiento humano, ¿no? El haber descubierto eso. Fíjate que es ahora muy obvio, ¿no? Cuando lo ves, una que te lo cuentan, pero el llegar ahí me impactó enormemente. Hola Carlos, mi nombre es David y soy docente. Todos tenemos personas a las que admiramos, han influido en nosotros y nos han inspirado. ¿Quiénes han sido y son para ti tus referentes? Muchas gracias, David. He tenido muchos referentes en mi vida, he tenido esa suerte, ese privilegio de que se han cruzado en mi camino personas que me han ayudado, que me han influido positivamente en mi desarrollo, grandes líderes que han marcado el camino, compañeros de trabajo extraordinarios que me han inspirado en el día a día, muchas personas de las que podría hablar como referentes y, lógicamente, también dentro de mi familia. He hablado ya de mi padre, de mi madre,
pues claramente han sido personas referentes y muy influyentes por sus valores, ¿no? Mi madre, pues con una persona muy cristiana, con valores muy cristianos, con un carácter muy resistente, diría yo, muy fuerte, y al mismo tiempo muy comprensivo, muy caritativo, muy sacrificado, muy generoso, dedicado a los demás. Insistía mucho en lo agradecidos que teníamos que estar por nuestra familia, por la vida que vivíamos en paz, por la misma educación que recibíamos. Esos valores pues me han influido mucho de mi madre. Mi padre, un auténtico fuera de serie en todo lo que ha hecho, ¿no? Y imaginaos que ambos están en un entorno rural con muchas penurias en la posguerra, en los años 40, cuando se desarrollan su niñez, su adolescencia, literalmente pues pasando hambre, como en España se pasaba hambre en aquella época, en las zonas rurales, desde luego, ¿no? de aquella Galicia profunda. Y bueno, mi padre pues, durante muchos años caminando 10 kilómetros ida, 10 kilómetros vuelta para ir al colegio, al instituto, a Vigo, bueno, pues con las lluvias que hay en Galicia, con los zapatos que tenía, bueno, situaciones difíciles. Y saliendo de ahí, pues mi padre, a base de esfuerzo, de tesón, de perseverancia, que es lo que más le define, no solo sale adelante, sino con unos logros personales que son una referencia también, ¿no? O sea, que mi padre estudia de muy joven perito mercantil, número 1 de su promoción en Vigo, luego profesor mercantil, número 1 de su promoción en Vigo, en paralelo a estudiar primero de Derecho en Santiago, que hizo las dos cosas a la vez, luego termina Derecho en otros 3 o 4 años más, porque hizo como 2 cursos por año, y termina también con premio extraordinario de fin de carrera en la Universidad de Santiago, luego hace Económicas también en otros 2 o 3 años, número 1 en sus oposiciones, luego intendente de Hacienda, bueno, y podría seguir. Y no es que no tenga capacidades innatas, que las tiene, intelectualmente hablando, pero lo importante en la historia de mi padre es ese tesón, esa perseverancia, esa pasión, ¿no? Y esa obligación antes que la devoción, ¿no? que dice y que sigue diciendo, porque ahora con sus 85 años pues sigue muy activo intelectualmente, sigue pues, muy al día de las leyes, sigue bueno, pues, dominando el sistema fiscal español como ningún otro asesor fiscal creo que lo domina, y sigue también disfrutando plenamente de la vida, como siempre ha hecho. Es la persona más tolerante que conozco, un verdadero adelantado a su tiempo, también en eso. Influyó mucho en mí también en los estudios. Mi padre fue quien dijo: Carlos, tú puedes estudiar lo que quieras si además estudias Derecho. Y efectivamente, estudié Derecho y mucho se lo agradezco porque mucho me ha servido también la educación de Derecho en mi propia vida. Entonces, claramente, mis padres han sido muy importantes. Otro referente muy claro en mi vida es, lógicamente, mi mujer. Nos conocemos desde hace 35 años y tenemos no solamente la complicidad en las cosas que hacemos, sino el privilegio, la suerte de disfrutarlas juntos intensamente, además. Pero aparte de eso, es una persona que no llora nunca sobre la leche derramada y siempre ve, bueno, pues reconforta mucho. Es una persona muy empática que sabe escuchar, entender los problemas y ayuda mucho, de una manera muy reconfortante, a buscar soluciones, buscar el camino, sin darlas ella, ¿no? Solo escuchando. A mí me da mucha paz espiritual. He tenido una inmensa fortuna de vivir la vida acompañado por una persona maravillosa, en los momentos dulces, en los momentos duros. Apoyo insustituible para las decisiones más difíciles. Juntos hemos ido, ella y yo, apoyándonos mutuamente, hemos ido aprendiendo juntos y queriéndonos mucho. Mis hermanos, mis 3 hermanos, cada uno a su manera, ¿no? Miguel, que es muy generoso, mi hermano, un gran sentido del humor, muy calmado, contraste con mi hermana, que es todo electricidad, tensión, también mucha perseverancia, o mi hermana mayor, que también me ha marcado el camino y que es una apasionada de todo lo que hace y que bueno, ahí pues yo creo que ha heredado también la pasión de mi padre. Bueno, todos esos son referentes muy claros, mis hijos son referentes también, mis 3 hijos. Bueno, es que me influyen mucho muchas personas en el día a día
una de las personas que además él no lo sabe, pero que tuvo un impacto muy importante en mi vida también y que en ese sentido fue un referente, es don Félix. Yo estaba un día trabajando ya, volviendo un viernes, me acuerdo que era muy tarde, después de una semana de trabajo muy intensa, esto hará unos 20 años, y venía quejoso yo en el avión, reflexionando sobre la vida, sobre el sacrificio, el trabajo, la dedicación, el ritmo que llevaba, los viajes, estar fuera de casa. Y había en la antigua terminal, aquí en Madrid, un servicio de parking. Al llegar, pues me acerco y el señor que me da las llaves y me entrega el coche se me presenta y dice: ¿usted es don Carlos Torres Vila? Sí, claro. Usted no se acordará de mí. Cuando usted era pequeño, yo conocí mucho a sus padres y, claro, yo llevaba la organización que enviaba niños a Inglaterra a pasar temporadas con familias inglesas para aprender inglés. Digo, hombre, claro, don Félix, ¿cómo no me voy a acordar? Era una institución, don Félix, durante esos veranos, porque era el que mandaba en la organización, que nos mandaba allí. Tenía mucho que ver con qué familia te tocaba, que aquello, pues siempre, cuando llegábamos los niños a ver quién me ha tocado, quién no me ha tocado, nos metían en un colegio para la selección. Y, por supuesto, me acordaba de don Félix y de su mujer. ¿Y don Félix, qué hace usted aquí? Dice, pues nada, y me empieza a contar la historia de su vida, cómo les fue muy bien, cómo fueron añadiendo destinos, expandiendo la organización de intercambio de estudiantes a Estados Unidos, por ejemplo. Y me cuenta luego cómo determinadas circunstancias, cambios legales, pues llevan a que a la empresa no le va tan bien y a que, en definitiva, bueno, pues acaba quebrando, suspendiendo pagos y él se arruina. Y me impresionó, sobre todo cuando le digo, bueno, ¿y qué hace usted aquí? Dice, pues me pasó esto y ahora estoy trabajando aquí. La lección que me llevé a casa, ya era muy tarde cuando llegué, yo venía quejoso en el avión, y qué lección me ha dado don Félix de tesón, de perseverancia, de mirar hacia adelante, de aprender de las circunstancias que pueden parecer adversas en la vida y de sobreponerse a esas dificultades y seguir trabajando y seguir esforzándose, ¿no? Y luego he tenido muchos mentores en mi carrera, Enrique de Leiva, que durante muchos años pues, me guió y me enseñó la importancia de los detalles, ¿no? Él tenía casi obsesión con los detalles, pero esa obsesión con los detalles pues, se me quedó muy grabada y me ayuda mucho a que las cosas, bueno, pues hay que hacerlas bien, hasta el último detalle, ¿no? Y a mí me impresionó mucho una vez Enrique cuando en un texto escrito que había preparado, yo, pues, de ordenador normal, tal, estaba impreso en papel, detectó que un espacio estaba en cursiva, ¿no? En el font cursiva, ¿no? Entonces, hasta ese nivel de detalle llegaba el análisis crítico de Enrique sobre el producto final, ¿no? Y me enseñó ese perfeccionismo, si se quiere, pero que al final es que los detalles importan, que hay que cuidarlos. Bueno, muchas personas, la verdad es que podría seguir, pero os he comentado ya muchos de quienes son mis referentes del entorno familiar, del entorno profesional. Hola, Carlos. Soy Marta. He escuchado que tienes un telescopio y que, al igual que a mí, te encanta la astronomía. ¿Qué es lo que más te apasiona de ella? Ya desde muy joven empecé a leer mucho sobre astronomía y me parecía mágico, me parecía increíble cómo se podían interpretar simplemente las imágenes del cielo profundo para saber pues, la edad que puede tener una estrella o la distancia a la que está o de qué está compuesta, o en qué fase de su vida está, ¿no? O distintos tipos de objetos celestiales. Entonces, leyendo sobre eso, pues me fui aficionando, me apunté luego a un club de astronomía mientras hacía la carrera allí en Boston. Las noches de Boston son muy frías en invierno. Pasé mucho frío con mis amigos allí, mis compañeros, viendo el cielo estrellado. Además teníamos que irnos lejos de la ciudad, lógicamente, para no tener la contaminación lumínica. Y eso además cada vez es más difícil porque cada vez hay más contaminación lumínica. Pero de ahí me quedó esa afición y bueno, pues en casa tengo mi telescopio que de vez en cuando, varias veces al año, pues sí que le dedico horas a mirar y a perderme en la observación del cielo. No me gusta ver, pues eso, el cielo profundo, nebulosas, galaxias. Y bueno, pues en ese sentido también
pues me da una idea de la insignificancia de mis problemas terrestres, ¿no? O sea, no hay nada mejor cuando uno tiene igual un lío de trabajo serio que dedicarle unas horas a mirar el cielo profundo y ver que esos problemas pues no tienen la menor relevancia en términos cósmicos, ¿no? Por eso me gusta, me relaja mucho. Hola Carlos, me llamo Javier, soy profesor y estamos viendo últimamente y con la pandemia más pues que la digitalización y las nuevas tecnologías están incrementando su importancia en la educación y en la relación profesor-alumno-familia. Tú como hijo y nieto de maestros, ¿qué opinas sobre este tema? Pues Javier, pienso que la tecnología es una fuerza positiva para el desarrollo humano en todos los campos. Abre también una era de oportunidades y también en la educación. O sea, la educación en sí mismo es puerta de oportunidades, pero las herramientas tecnológicas, la digitalización, ayuda a que haya pues, un acceso a las materias, al conocimiento, a clases magistrales, pues que se democratiza totalmente, que permite que haya un acceso casi infinito a lo que quieras, ¿no? Hoy pues uno, teniendo conectividad y teniendo algún dispositivo, ¿no? Que cada vez pues, son más asequibles para cualquiera, pues tiene acceso a la mejor educación del mundo, ¿no? Entonces ya cada vez depende ya solo de uno mismo, bueno, y de los que le ayuden a meterse en ese camino, el invertir, dedicar esfuerzo, ¿no? Y repito lo que decía antes, con independencia de las capacidades que uno tenga, la educación te devuelve multiplicado el esfuerzo que le metas, ¿no? Y sí que es verdad, o sea, yo creo eso, en ese sentido soy muy positivo y soy muy de abrazar la tecnología porque creo que tiene esa fuerza positiva. Al mismo tiempo, creo que tenemos que cuidar el no perder una parte importante del aprendizaje, que es la vida misma, que es la interacción humana, que son las experiencias y que se aprende menos simplemente recibiendo más embotado de un ordenador, de una tableta o de una máquina que te va dando ejercicios. Se aprende menos que interactuando, relaciones sociales, viendo cómo se comporta un maestro, teniendo roces, encontronazos, pequeños fracasos. Eso es aprender, ¿no? Viviendo la vida, ¿no? También lo decía Emilia Pardo Bazán en alguna de sus reflexiones, que todo lo erróneo que ha ido corrigiendo pues tenía que ver, hablaba de lectura, hablaba de viajes, pero hablaba en el fondo de la vida, que la vida misma es la que te enseña. Y creo que las dos cosas son compatibles, el que aprovechemos al máximo el potencial de la tecnología digital, pero que al mismo tiempo potenciemos el aprendizaje diario para el que la interacción humana es fundamental. La transmisión de valores es muy difícil, se aprende mucho más viéndolo y para eso pues, se requiere también presencia física, interacción física entre maestro y alumno, ¿no? Y como decías, Javier, o sea, eso lo he vivido yo en primera persona con todos los maestros que he tenido en mi vida, ¿no? Que ha sido un privilegio y un lujo. Hola, Carlos. Bueno, muchachos, me parece muy importante la manera como el presidente del BBVA pues, muestra una actitud bastante sencilla, una actitud de una persona supremamente abierta, de una persona muy emocional, una persona que realmente vive las emociones, vive lo sencillo que tiene la vida. Y habla muchísimo de los aprendizajes, habla muchísimo de la experiencia, de las relaciones sociales, de lo que realmente debemos aprender, de cómo aprendemos de las demás personas. Me parece que se muestra una persona muy humana, una persona supremamente abierta a escuchar a los demás. En su expresión, por eso hablaba yo de esa habilidad de reconocer un poco la expresión corporal, la expresión facial, cómo realmente nosotros podemos dejarnos influenciar positivamente de una persona que tiene ese carisma,
tiene esa empatía, que en su diálogo, en su conversación, tiene la posibilidad de engancharnos a nosotros, que tiene la posibilidad de generarnos como interrogantes positivos, de reflexión, de cambio, de vivir la vida pensando pues, en el bien común, de vivir la vida pensando en una sociedad mucho más equitativa, una sociedad con más habilidades blandas que conocimientos adquiridos, con las habilidades duras. Entonces, estas son maneras de reflexionar, estas son experiencias que han tenido personas que han tenido éxito y cómo lo han construido. Él hablaba de sus inicios en la infancia, en sus padres andariegos, nómadas, y que pues eso pues, en últimas le hizo aprender muchos espacios, muchas culturas, muchas creencias, pero no perdió su esencia. De ahí está el ejemplo del papá, el ejemplo de la mamá, en el don de gente que son, ¿no? Entonces me parece que ustedes ahorita están empezando a construir una vida, empezando a crear su fortaleza, su castillo, pero no un castillo débil, sino por el contrario, que tenga buenos cimientos, buenas herramientas. Y qué bueno que eso se haga desde ahorita mismo, con todo lo que ustedes han venido aprendiendo en su vida, con su familia, y que pues bueno, eso lo tengan ustedes muy en cuenta. Seguramente que si lo representan de esa manera y lo aprenden, como lo decía él, lo aprenden en el sentido de que realmente nosotros aprendemos haciendo, o que vayamos haciendo las cosas y con base en eso vayamos aprendiendo, ¿sí? De toda la gente que nos rodea, pues, lógicamente lo que uno prefiere y sabe que lo que uno tiene que copiar son las cosas positivas. Lo que uno debe aprender son las cosas que nos llenan, que hacen que yo valore mi vida y valore la vida de los demás. Entonces, esa es la interacción, ese es el valor agregado, ese es el éxito, y seguramente eso no pelea con absolutamente nadie, porque es lo que nos contagia. Entonces, es esa manera de reflexión, porque pues habilidades blandas, pues si no las experimentamos, si no las vivenciamos, si no las adquirimos con la práctica, pues no las vamos a tener. Entonces, está en el momento de la interacción, está en el momento del aprendizaje, y que escojamos lo mejor con todas esas habilidades blandas que mencionamos y que Gonzalo también nos mencionó. Entonces, ese era como el mensaje de este video, de este conferencista, de esta charla en donde se habla de los valores, del éxito de una persona que bueno, que tiene un gran potencial de gente, de ser humano, y que es lo que irradia, es lo que proyecta, es lo que genera, y que seguramente la gente lo quiere escuchar. Qué bueno aprender de esas personas, qué bueno que sea uno, o esté uno en un contacto permanente con personas de ese estilo. Bueno, muchachos, nos veremos entonces mañana con otro tema. Por favor, les recuerdo que lean el libro, que tenemos que ir avanzando en esta lectura, porque pues ya casi se nos acaba el módulo. Entonces ténganlo muy en cuenta, por favor, para sus actividades, que lo vayan leyendo con calmita. Bueno, muchachos, buenos días, que les vaya muy bien, cuídense mucho. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Gracias, Hasta luego, chao. Gracias, profe. Chao, chao, Gonzalo, gracias a usted.